Primero que nada, quiero agradecer mucho al profesor Rémy Brague el haber accedido a platicar con nosotros. Profesor Brague, bienvenido a México en primer lugar. Muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de platicar con nosotros esos 40 minutos. Yo le agradezco a ustedes y también al amigo Juan Carlos Moreno que me ha invitado. ¿Es la primera vez que está usted en México? Por mala suerte, sí. ¿Por qué por mala suerte? Me interesa. Hubiera tenido que venir antes. El país resulta muy interesante. La historia a la cual acabo de aludir es interesantísima también. Y no solo a causa del fracaso espectacular de los franceses hace más de un siglo, sino más bien puesto que la gente es interesante, el país muy vistoso. ¿Cómo ven ustedes los europeos el desarrollo de México, la historia de México? Porque son dos cosas diferentes, lo que nosotros pensamos que ustedes ven y lo que ustedes ven de nosotros. Sí, sí. O de América en general. No hay América en general. No, eso es cierto. Sí, Tiene usted toda la razón. Cuando habla un europeo de América, se figura que sea solo los Estados Unidos de América. Es correcto, y no los Estados Unidos de México, que hay también. Sí, claro. Y por eso resulta toda esa historia de la América Latina, de la América del Sur, como un punto ciego de la visión europea. Se figura uno que camina a la América del Sur en las huellas de los yanquis. Y eso no es verdad. Hay un camino independiente que resulta interesantísimo para nosotros. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos, en México, tenemos el gran historiador de la Guerra Cristera, es francés, profesor como usted también de la Sorbona, Jean Meyer, el gran historiador de la... Bueno, era francés porque ya se nacionalizó mexicano, a él sí le gustó realmente la... Pero he tenido que tardar muchos años para saber que había tal cosa como los cristeros. Así es. Son casi desconocidos en Francia. Y también en México. Y también en los círculos católicos de Francia. Claro. Es toda una parte de la historia que borraron, que ha borrado la historia oficial. No se sabe. O lo que se sabe sobre la persecución de los cristianos viene, por ejemplo, de la novela de Graham Greene. Sí, del Poder y la Gloria. The Power and the Glory. Así es, del Poder y la Gloria. Es la única fuente para los historiadores. Claro que no. Los historiadores hacen su profesión, hacen lo que tienen que hacer. Pero la gente, el lector medio, si se puede decir así, conoce esos acontecimientos mediante la literatura y no la historia. Y estamos de acuerdo que la literatura tiene sus propias lógicas, que no son justamente las lógicas de la historia, es ¿no? ficción, de la producción histórica. Es ficción, por supuesto. Natural por supuesto. Y normal. Es decir, que aunque Graham Greene, yo soy un gran lector de Graham Greene y hizo no solamente El Poder y la Gloria, sino un reportaje que se llamó Caminos sin Ley, asociado al Poder y la Gloria, aunque era un enorme observador, no dejaba de ser un inglés en la post-cristiada, ¿no? Es decir, después de la cristiada. Yo no lo conocía, tengo que leerlo ahora. Voy a ponerlo en mi lista de los libros que tengo que leer inmediatamente. Es un gran reportaje el que hace, el de Caminos sin Ley. Podría abordar esta entrevista, que desde luego no es sobre la cristiada, no es usted un especialista en estos temas, es usted un especialista en muchos temas. En muchos temas, y lo digo después de haber leído pues, lo que se puede leer en español, que por cierto no es mucho. Especialista de todo, es decir, especialista de nada, ¿no? Eso lo dice usted, pero no es exacto. Me parece que a mí me llama poderosamente la atención y en eso quiero centrarme,
en el último de sus textos que han traducido al español, que seguramente no es el último que usted haya producido, que es el sobre el Dios de los cristianos y sobre uno o dos más. Así lo intituló usted. Porque descubro en él una serie de temas apasionantes para la actualidad. Usted comienza mostrándonos dos grandes evidencias que se nos suelen escapar, profesor Bragg. Que Dios es el mismo para todos y que Dios está más allá de todas las representaciones que nos hacemos de Él. Si cayéramos en cuenta de estas dos evidencias, el llamado diálogo entre las religiones sería muy, muy pacífico, pero sucede que estamos en una guerra perpetua entre imágenes de Dios. Y eso usted lo toca precioso en esta distinción que hace sobre los tres monoteísmos puestos entre signos de interrogación. Quisiera que nos explicara un poquito, desde luego no con la profundidad que se puede llegar a explicar en un texto, pero ¿qué paradojas se encierra en estas supuestas tres religiones del libro, tres religiones abrahámicas, tres religiones monoteístas? Antes de todo tendría que decir que el título tiene algo de un chiste. El Dios de los cristianos y uno o dos demás, sí, claro. etc. Yo quisiera decir con tal título que no tengo la intención de escribir un tratado científico sobre la historia de las religiones, etc. Es correcto. Es solo un esbozo, solo un tentativo de aclarecer un poquito los conceptos que tuvimos, lo queríamos o no, sobre la esencia de esas así dichas tres religiones monoteístas. Yo digo, de un lado, es muy claro, como usted acaba de decirlo, que Dios se aliende de todas nuestras ideas. Pero no tenemos que olvidar que hablamos de Dios y lo que decimos sobre ese Dios que se aliende de todo, de todo nuestro poder de conocimiento, sobre ese Dios decimos cosas que no son las mismas. Y cuando se dice que hay tres religiones monoteísticas, tres religiones que creen en un único Dios, cuando se dice que hay tres religiones del libro, tres religiones que tienen un libro santo, sagrado, como se podría decir, cuando se dice que hay tres religiones que se refieren a Abraham, a la figura bíblica del patriarca Abraham, se equivoca uno, puesto que lo que las tres religiones dicen sobre la unicidad de Dios, sobre el hecho de que hay solo uno Dios, sobre la relación de las dichas religiones al libro central. Cuando se alude a lo que dicen las tres religiones sobre Abraham, no encontramos el mismo tipo de discurso. El papel que desarrolla en las tres religiones la unicidad de Dios, la presencia del libro santo, la presencia de la figura bíblica de Abraham, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué consecuencias tiene esto, profesor? Hay grandísimas consecuencias prácticas. Es decir, que la gente se figura que se entiende uno al otro. Mientras que en hecho viven sobre malentendidos, sobre ilusiones, sobre errores, y esos errores impiden que pueda tener lugar un diálogo auténtico. La intención de la gente que dice hay tres religiones de Abraham, hay tres religiones de libros, hay tres religiones monoteísticas, es una intención excelente. Buenísimo. Buenísima.
Pero en la realidad nos impiden que hablemos con los demás religiones o con la gente que cree en las demás religiones en un modo auténtico. Puesto cuando se dice Abraham, etc., se olvide que para darle un ejemplo, cuando dice un cristiano, hay 3 religiones de Abraham, quiere establecer una base común para las 3 religiones. Cuando habla un musulmán de Abraham, de la religión de Abraham, dice que hay solo una religión de Abraham, no hay 3, sino más bien la única religión de Abraham, la religión más vieja que la judía, más vieja que la cristiana, y esa religión era el Islam. Hay 2 aleyas en el Corán, en las cuales se dice, se desarrolla una especie de diálogo en el texto. Dice el profeta, y aquí tengo que decir que para un musulmán normal, un musulmán que sabe de veras lo que es su religión, no habla el profeta, sino más bien Dios. El Corán es la palabra de Dios, la palabra el texto que ha dictado a su profeta. Ahora bien, hay una especie de diálogo en el texto. Dicen los cristianos y los judíos, sean ustedes cristianos o sean ustedes judíos. Y contesta el profeta del Islam, no, sean ustedes de la religión de Abraham, que no era judío, ni cristiano, que no era cristiano, es normal, sino más bien, y entonces viene una palabra que es muy difícil de traducir y que se entiende normalmente con el sentido de monoteísta, el árabe hanif, pero no es importante, es muy difícil de traducir. Según la interpretación tradicional islámica, quiere decir un monoteísta antes de Moisés, antes de Cristo, de Jesucristo, pre-judío y pre-cristiano. Y por eso cuando dice que cuando habla un musulmán de la religión de Abraham, habla de una especie de religión primitiva que constituye el nivel fundamental de la actitud religiosa del hombre, y ese nivel fundamental, según el Islam, sea precisamente el Islam. Entonces, el cristiano utiliza la expresión religiones en el plural de Abraham para incluir, mientras que el musulmán lo utiliza para excluir las demás 2 religiones. Profesor, eso finalmente lleva a que el diálogo interreligioso, que estamos practicando ahora, pues más bien sea un concurso de monólogos. Quien tiene la experiencia vivida de tales diálogos recibe muy a menudo precisamente esa impresión. Esa impresión, claro. Monólogos paralelos. Cada uno dice lo que tiene que decir, o lo que corresponde. Lo que corresponde. Yo quería decir lo que es su deber como tal, decir. Y cuando habla el otro, no escucha nada. Y eso quiere decir, desde su perspectiva,
Y creo que este es un análisis muy particular de usted. Quiero decir, es una aportación importantísima en este momento. Eso quiere decir que si son monólogos paralelos, ¿se tocan como la geometría euclidiana en algún lugar en el infinito o no? Creo de no. No, puede ser que tengamos, que haya una posibilidad de un diálogo, pero no de un diálogo entre las religiones, sino más bien entre la gente y menos entre la gente de religión, más entre la gente común, la gente cuya profesión no es la teología o el equivalente de esa, puesto que la teología es un hecho meramente cristiano, el equivalente, las ciencias religiosas en el judaísmo o en el islam. Resulta más fácil discutir sobre problemas concretos. He dicho una vez, y no le ha gustado mucho a la gente, que es más fácil hablar con los musulmanes sobre petróleo que sobre Abraham. Y la razón es muy sencilla. Claro. El petróleo, la palabra petróleo tiene el mismo sentido para ambas partes en la discusión, mientras que Abraham quiere decir cosas muy diversas. Claro. Y por eso tenemos un diálogo de sordos, o no sé si se puede decir así en español. Es correcto, un diálogo de sordos. Un diálogo de sordos. Y quizás sea importante, profesor, antes de irnos a una pequeña pausa, quizás sea importante la reciente iniciativa del Papa Francisco en el sentido de incluir al Islam en un problema, o a las grandes religiones, en un problema que atañe a todos y que no tiene nada que ver con la teología, que es el acuerdo de la trata de personas, es decir, de buscar que entre las grandes religiones, en lugar de estar discutiendo sobre la religión de Abraham y quién incluye, quién excluye, vamos a empezar por problemas concretos. Eso que usted dice del petróleo, me parece que es importantísimo en ese sentido, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el nuevo Papa. Me gustaba también el Papa de antes. Sí, claro. Pero en la sua... no es técnicamente una encíclica, este mensaje, exhortación. Evangelii Gaudium. Hay sobre el Islam una metidura de pata. No me diga. Una metidura de pata cuando se refiere al vero Islam. Al verdadero Islam. Al verdadero Islam. Que ha sido una distinción que han querido hacer muchos, ¿verdad? ¿Quién puede saber qué es el verdadero Islam? ¿Los talibanes? No sé. No, claro que no. No sé. Pero de ninguna manera el jefe de otra religión. Tendría yo el derecho de decir, eso es el verdadero budismo, eso no es el verdadero budismo. No soy budista. Entonces, falta al Papa, también al Papa, la competencia para pronunciarse sobre la autenticidad de otra religión. Y por eso he hablado de una metidura de pata. No me gusta tener que decírselo, pero es así. Ya, de acuerdo. Es así. No, habría que decírselo. Yo creo que estamos frente a alguien que acepta este tipo de críticas, me parece. Usted conoció a Ratzinger, usted fue premio Ratzinger, y usted conoció el discurso de Ratisbona. Sí. Y usted sabe perfectamente bien que fue no solamente un problema de comunicación, sino también un problema de concepción de con quién estamos hablando. Sí, eso es el problema. Y la última vez que vi al Papa Ratzinger, a principios de septiembre, hemos tenido una conversación sobre muchas cosas y también sobre el Islam.